la salvación por el señorío falla, porque tienes que creer en Cristo y obrar bien toda tu vida. Esta posición se llama gracia libre. Esa es la posición que yo sí creo, la gracia libre. Cristo da la gracia libremente al que en él cree. Buenas tardes, aquí Eric Ballesteros otra vez trayéndoles información sobre la salvación. Pero en esta situación quiero hablar sobre por qué la salvación por el señorío falla. ¿Por qué falla? Les voy a decir por qué. Número uno, tengo que definir términos. Para empezar, ¿qué es salvación por el señorío? Esa es la idea de que para ser salva una persona tiene que creer en Cristo, pero no nomás creer en Cristo, sino vivir en una vida de obediencia, de seguir los mandamientos de Dios, de Cristo. No es suficiente nomás creer, confesarlo, Señor, y saber que Él te puede salvar de tus pecados. No es suficiente creer eso en tu corazón. Tienes que creer en Cristo y obrar bien y portarte bien durante toda tu vida. La otra posición se llama gracia libre. Esa es la posición que yo sí creo, la gracia libre. ¿Cuál quiere decir? Que Cristo, Dios, da la gracia libremente a todo aquel que en Él cree. Simplemente por reconocer que Él es el Señor, reconocer que Él es Rey, que Él es Dios, Él te da salvación y desde ese momento tienes vida eterna y no tiene que ver con tus obras del futuro ni las que haces en el momento. Entonces, la salvación por el señorío dice que si crees de verdad vas a tener obras, aunque dicen, no eres salvo 100% por fe, van a decir, pero si tienes fe verdadera van a haber obras, ¿verdad? Lo que yo creo es la gracia libre, cual quiere decir que si crees, es porque crees y reconoces y lo confiesas, Señor, y crees en tu corazón que Él te puede salvar de tu pecado, y es todo. No tiene que ver con un cambio de actitud o de obras. Para hablar un poquito sobre las diferencias en quién cree que, típicamente los que creen en la salvación por el señorío, se les dice calvinistas o la gente que está en las religiones reformadas. Ahí hay diferentes personas, Dr. James White es uno, Dr. James White, y varios otros calvinistas. También hay unas denominaciones cristianas que creen eso. Y gente que cree en la gracia libre como yo, ya serían gente del Southern Baptist Convention, los bautistas fundamentales independientes, Independent Fundamental Baptist, los New Independent Fundamental Baptist, y gran porción de los evangélicos creen en la gracia libre, porque pues lo que dice la Biblia, es lo que creo yo. Para decirles unos versículos, quiero empezar con Romanos 3, 20 al 28. ¿Cuál lee? Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, por todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la presencia de Dios, para manifestar su justicia en ese tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, así concluimos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y podemos enseñarles unos versículos más. Romanos 6, del 1 al 2, y también si van a Romanos 6, del 14 al 15, Pablo se hace esta pregunta como si otra persona se la preguntara. Dice, capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, ¿verdad? Y después dice, un poquito de versículos abajo, en el 14 y el 15, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Cuál es el punto mío de ahí? Esa pregunta, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¿O continuaremos en el pecado? Esa pregunta tiene sentido a alguien que se la hagan a alguien que cree en la gracia libre, no a alguien que cree en la salvación por el señorío. Porque si crees en la salvación por el señorío, ¿por qué vas a decir? Entonces, ¿qué diremos? ¿Que continuemos pecando? No, porque ellos están diciendo que si sigues pecando, te vas al infierno porque posiblemente no crees de verdad, ¿verdad? Eso es algo que le dirán a alguien que cree en la gracia libre. ¿Qué pues diremos? ¿Seguimos pecando? Y para terminar, nomás los quería dejar con este versículo, cual dice, de Efesios 2, del 8 al 9, cual dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cual quiere decir que no es por obras, ¿para qué? Para que yo no pueda decir, pues yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo no tomo cerveza, yo no fumo. Pero si es por el señorío, sí pudiera empezar a decir eso. Pues yo no tomo cerveza, yo leo la Biblia, yo esto. Ahí estuviera yo gloriándome en las cosas que hago y que gracias a eso siento como que soy salvo. Pero no, yo no me glorío en ninguna de esas obras. Trato de hacer buenas obras, pero yo no me glorío en eso porque yo sé que no tiene nada que ver con mi salvación. Para el próximo video voy a hablar más sobre Santiago 2 porque es muy popular ante la gente que cree en la salvación por el señorío, porque Santiago 2 habla claramente de otro tipo de justicia y la Biblia no se contradice. Si tienen dudas, los pueden escribir aquí abajo en la sección de comentarios. Posiblemente yo ya voy a hablar de eso en el futuro, pero si ponen los versículos abajo, yo con gusto los puedo contestar. Mi plan es hablar de cada versículo, porque yo creo toda la Biblia, todo lo que dice, ¿verdad? Entonces no me baso en esos versículos. Sé que hay versículos diferentes, pero el punto es que con tiempo voy a tratar de hablar de todos los que puede. Y si tienen alguna duda o digan, pero este versículo, pónganlo abajo y yo con gusto, si tengo tiempo, se los contesto escrito o en otro video. Gracias.